Buenos días. Estamos transmitiendo en vivo desde San Diego, California, desde los estudios de KPBS en el campus de San Diego State University. Saludos a nuestros distinguidos participantes de Canadá, México, la República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Argentina y Estados Unidos. Nuestros participantes de Santo Domingo, de la República Dominicana y del Mar del Plata en Buenos Aires en Argentina y Montevideo, Uruguay, que están con nosotros por primera vez. Los saludamos especialmente, igualmente, a los sitios receptores de todo Estados Unidos y Canadá, a quienes estamos llegando a través de del sistema PBS Adult Learning, un servicio satelital ubicado en Alexandria, Virginia. Esta es verdaderamente la primera videoconferencia del International Training Center que llega a todo el continente americano y nos sentimos sumamente orgullosos de este evento de trascendencia histórica. Queremos también agradecer a Telecomunicaciones de México, Panamsat, Brasilsat, Nahuel, ANEC E2 y Telstar por los servicios de enlace satelital que nos permite llegar a todos ustedes a través de este milagro de las telecomunicaciones. Este es el primer programa instruccional que enlaza a 6 sistemas satelitales a nivel internacional. Felicitaciones. Y además les recordamos que estamos llegando a ustedes en 3 idiomas a la vez: inglés, español y portugués. Este último a través del trabajo muy loable de nuestro asociado de Brasil, KTV. También celebramos la iniciativa y el apoyo a esta programación que nos ha ofrecido el Centro de Resolución de Conflictos de Estados Unidos y México, ubicado en Las Cruces de New Mexico State University, y el liderazgo tan apreciado de su directora Nancy Oretsky. El programa de hoy se titula Negociaciones y manejo de conflictos internacionales, estrategias y técnicas modernas de resolución, primera de la miniserie sobre manejo y resolución de conflictos a nivel internacional. Yo soy Richard Page y seré el moderador. Los 3 programas, cuyos títulos encontrarán en su manual del participante, constituyen una serie integrada de presentaciones que cubren la aplicación de técnicas alternas de resolución de disputas a situaciones internacionales. Este programa comprende 2 módulos de presentación y 2 sesiones de preguntas y respuestas. Esperamos su participación. Como jefe del bufete Page, Poland, Bush and Boat Rights, del Departamento de Litigaciones Internacional, que abarca la práctica sobre negocios y derecho internacional, los temas que nos presentamos aquí hoy son de gran interés inmediato para mi firma y para nuestros clientes. Cada día tratamos con disputas comerciales y nos vemos participando cada vez más en soluciones y actividades de negociación, conciliación y mediación y arbitraje, además de nuestras actividades tradicionales. Debido a nuestra proximidad con México, muchas de estas disputas implican negocios, operaciones a ambos lados de la frontera. Y con la creación del TLC y el aumento de comercio en todo el continente americano, cada vez más se necesitan estas técnicas alternas de disputa y de negociación. En Estados Unidos, este término resolución alterna de disputas se conoce por las siglas ADR. Este concepto surgió entre empresarios que buscaban formas de controlar los costos cada vez más altos y de las litigaciones en Estados Unidos, y además la imposibilidad de predecir los resultados. Estas técnicas se
conocen como alternas precisamente porque se encuentran fuera del sistema judicial formal y los tribunales. Son una alternativa. Este movimiento ADR no tiene la intención de trabajar en contra del sistema judicial, sino más bien colaborar con él. Muchos jueces federales y estatales en todo Estados Unidos consideran que esta es una forma más eficaz para reducir la acumulación de casos y para ayudar a los recursos limitados que están disponibles al estamento judicial en este país. En toda Latinoamérica, los sistemas judiciales nacionales también están experimentando e implementando sistemas de arbitraje, mediación y conciliación para las disputas nacionales. También, el enfoque de esta miniserie tan única en su género es precisamente la aplicación de estas técnicas ADR en el contexto internacional y explorar formas de coordinar las gestiones que se llevan a cabo en todo el continente americano. A medida que esta economía global se plasma en realidad y las comunicaciones nos acercan cada vez más a otras culturas, una cosa es cierta, que de este contacto cada vez mayor entre culturas surgirán disputas y el mecanismo que tengamos para resolverlas medirá nuestro adelanto en el trato con nuestros vecinos. Me complace presentarles a ustedes hoy día a nuestros distinguidos expertos e invitados, la doctora Mary T. Garden de la Escuela de Administración de Negocios de San Diego State University y James Holbein del Departamento de Comercio, Secretaría de Estados Unidos del TLC de Washington, D.C. Bienvenidos, señores. Nuestro primer módulo de presentación lo dará la doctora Mary T. Garden, quien es catedrática distinguida de temas de administración de negocios en la Universidad Estatal de San Diego y ha sido consultora sobre temas comerciales y educativos en varios países de la cuenca del Pacífico. La doctora T. Garden es coautora de un libro titulado A Resource Guide for International Business School Curriculum y es autora de otro libro, International Management and Managing Global Diversity, Setting New Business Frontiers, Joint Ventures in the People's Republic of China, y también de otro libro sobre gerencia internacional. Antes de comenzar, me gustaría hacerle a la doctora T. Garden la siguiente pregunta. Doctora, ¿cree usted que el proceso de globalización tan intenso que se da en nuestras economías ahora está acelerando cada vez más la adopción de nuevas estrategias y técnicas para resolver disputas tanto a nivel de gobierno, de empresas, de la sociedad en general, o cree usted que los métodos tradicionales serán suficientes? No creo que los métodos tradicionales serán suficientes, porque lo que vemos es que habrá cada vez situaciones donde necesitemos cada vez más colaborar entre las diversas partes. Y esto, por supuesto, conlleva conflicto en estas relaciones. Y el ADR es una técnica excelente que baja el nivel de conflicto y mejora las relaciones entre las partes. Nuestro segundo módulo de presentación lo ofrecerá el James Holbein del Departamento de Comercio en Washington, D.C. Él es secretario de Estados Unidos para la Secretaría del TLC, que se conoce comúnmente como el TLC o NAFTA en Estados Unidos. Él también jugó un papel muy importante para los acuerdos de libre comercio del Canadá, el Tratado LC canadiense que se conoce como el CFTA. Y él es encargado de gerenciar los mecanismos de resolución de disputas creados por el TLC y el TLC canadiense. Es autor de más de 20 monografías sobre derecho internacional y arreglos de disputas, resolución de disputas, y es coeditor de una serie legal también sobre el Tratado de Libre Comercio. Señor Holbein, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cómo podríamos utilizar los mecanismos alternos para los gobiernos o solamente se aplican a la empresa privada? Se necesitan mecanismos para que los gobiernos puedan resolver los conflictos o las disputas cuando esto surge inevitablemente al interpretar los acuerdos, como voy a describir en mi presentación. El capítulo 20 del TLC ofrece estos mecanismos también. Además, tenemos un sistema separado aparte para ciertos tipos de disputas en el capítulo 19 del acuerdo. Tenemos el acta o ley de resolución de disputas,
que contempla el arbitraje a través del gobierno sobre reclamos privados de contratos, etcétera. Y de hecho este proceso se está ampliando ahora a través de un nuevo mecanismo. Sí, entendemos que el presidente Clinton acaba de suscribir un decreto ejecutivo en virtud del cual se permite al Departamento de Justicia y a los abogados de Estados Unidos en este país entrar en arbitrajes que tengan que ver con disputas en las cuales el gobierno estadounidense es parte. Y esperamos que de esta manera que podamos explicar a ustedes en esta miniserie, en los próximos 2 programas que presentaremos un poco más en detalle, este nuevo evento que tendrá muchísimas consecuencias muy importantes, particularmente para los gobiernos de todo el continente americano. Vamos a empezar con el módulo número 1, donde la doctora Teagarden nos explica algunas soluciones para la resolución de conflictos. Reflexionando sobre la década pasada, hemos visto el surgimiento de 3 tendencias notables en el mercado global: la reestructuración de empresas y gobiernos que ha modificado nuestra forma de trabajar, la reubicación o relocalización de nuestros negocios y la reingeniería o modificación drástica de la responsabilidad en el trabajo dentro de nuestras organizaciones. Estas nuevas realidades globales no solo están cambiando la forma de organizar el trabajo en nuestros negocios, sino que nos están forzando a utilizar nuevos y creativos enfoques para resolver el inevitable conflicto que encontramos en este desconocido terreno de naturaleza desconocida. Estas tendencias nos han traído beneficios considerables. Nuestras organizaciones y nuestras economías tienden a ser ahora más eficientes y eficaces como resultado de estos cambios. Nuestros clientes, tanto los de adentro como los de afuera, de nuestras organizaciones, son atendidos mejor porque estamos ahora más cerca de ellos y por lo tanto podemos entender mejor, responder y anticipar sus necesidades. Por otro lado, estas tendencias también nos han generado un costo. Han introducido fuentes de conflicto en nuestras relaciones de negocios. Exploraremos algunos aspectos de conflicto introducidos por estas tendencias a través de los siguientes ejemplos. El cambio en la utilización de alianzas estratégicas en los últimos 20 años es impactante. En 1975, menos del 30% de todos los afiliados extranjeros a empresas de Estados Unidos eran alianzas. Había una marcada preferencia hacia subsidiarios de su propiedad. Este porcentaje también era el mismo para las empresas filiales de empresas europeas y japonesas. El número de inversiones extranjeras también era pequeño. Menos de 5,000 inversionistas de Estados Unidos, quienes en ese año representaban más inversiones extranjeras que sus competidores europeos o japoneses. Para 1995, casi 3/4 partes de la inversión extranjera de Estados Unidos era ya en la forma de alianzas estratégicas y, de nuevo, la misma proporción se daba con los inversionistas europeos y japoneses. Las empresas utilizan estas alianzas, coinversiones, acuerdos de licencias a largo plazo, consorcios para investigación y demás, cuando necesitan de los conocimientos especializados de empresas locales o acceso a canales de distribución ya establecidos. En otras palabras, las empresas utilizan alianzas cuando los socios tienen algo que el otro necesita. Además de la sustitución de subsidiarias de propiedad total por el uso de alianzas estratégicas, el número de inversiones ha crecido dramáticamente, aproximadamente 18,000 en el caso de inversionistas de Estados Unidos. Aunque no tengo las cifras para el caso de inversionistas japoneses o europeos, yo sé que la tendencia hacia un número similar de inversiones es una realidad. Mientras que históricamente la inversión extranjera ocurre más frecuentemente entre socios comerciales de países industrializados, ahora también se da una inversión significativa entre socios de países industrializados y los que están en proceso de industrialización. Esta utilización de alianzas requiere que los socios mezclen sus culturas cooperativas e identidad. También requiere que compartan destrezas y recursos. En otras palabras, que adopten un comportamiento de colaboración y no de competencia, un reto muy difícil para muchas empresas. Como resultado, no nos debe de sorprender que la incidencia de fracasos de las alianzas estratégicas es más alta. Esto es el caso especialmente cuando hay una gran diferencia en el tamaño o escala comercial de los socios o cuando existe una simetría tecnológica significativa. Y si la alianza es entre un socio del primer mundo con otro del tercer mundo, la frecuencia de fracaso es la más alta, aproximándose a un 70%. La necesidad de colaboración en estas relaciones introduce un elemento de conflicto que la mayoría de las empresas no están preparadas para manejar.
Cuando esta colaboración ocurre a través de fronteras culturales, el potencial de conflicto se incrementa. Cuando ocurre a través de fronteras de desarrollo económico, se da un potencial de conflicto aún mayor. Una segunda tendencia trascendental, la reubicación, introduce quizá un potencial de conflicto mayor que las otras. Las empresas están cambiando el lugar para realizar sus negocios, localizando su centro de manufactura en países que ofrecen ventajas de costo y calidad. Un ejemplo es la proliferación del uso de las maquiladoras en México por inversionistas de Estados Unidos. También se están relocalizando para poder estar más cerca de sus clientes, especialmente las empresas del sector de servicios. Tradicionalmente se ha dado un muy fuerte énfasis al flujo de comercio e inversión entre países industrializados, pero se da aún mayor énfasis al comercio dentro de las regiones industrializadas del mundo, es decir, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, las cuales se han ganado el nombre de la terna. Tradicionalmente, buena parte de la atención respecto al comercio internacional se ha dirigido hacia el comercio interno dentro de esta terna de regiones. Inclusive se da un mayor comercio dentro de dichas regiones como dentro de Estados Unidos que entre países pertenecientes a esta terna. De las 22 economías industrializadas más grandes del mundo, 21 son parte de algún bloque comercial como el TLC de Norteamérica, Mercosur, ASEAN o la Unión Europea. Japón es el único país industrializado que no es parte de algún bloque comercial. Estos acuerdos multilaterales están diseñados para facilitar la dinámica del comercio dentro de cada región. En otras palabras, se dan para reducir algo de la fricción que la soberanía nacional genera al libre flujo de bienes y servicios. La tendencia a la relocalización, sin embargo, es más para fomentar el comercio entre norte y sur. Los expertos en negocios proyectan que para el año 2020, Estados Unidos realizará más comercio con América Latina que con la Unión Europea y Japón juntos. Europa tendrá más comercio con los países antes miembros del bloque soviético y con África que con los Estados Unidos y Japón. Japón realizará más comercio con sus vecinos del Pacífico Asiático que con Estados Unidos o la Unión Europea. Este cambio proyectado respecto a dónde realizaremos nuestros negocios complica aún más los retos que enfrentan las empresas que realizan operaciones internacionales. Estas organizaciones tendrán que atravesar tanto brechas culturales nacionales como brechas de desarrollo económico para tener éxito en este nuevo mercado global que emerge. El éxito de los negocios internacionales depende hoy por hoy y continuarán dependiendo de la comunicación transcultural. Para podernos comunicar con efectividad con nuestros socios de negocios extranjeros, independientemente de cultura nacional o nivel de desarrollo económico, pero también será necesario alguna adaptación de nuestras leyes y prácticas para fortalecer el comercio intrarregional. La reubicación de nuestras organizaciones introduce la posibilidad de conflicto al aumentar la incidencia de interpretación errónea por diferencias culturales, una de las mayores amenazas a la efectividad de los negocios internacionales. Una tercera tendencia empresarial es la reingeniería, que modifica las responsabilidades y relaciones de trabajo, redefiniendo quién hace qué. Tradicionalmente, nuestras organizaciones han estado organizadas alrededor de funciones: contabilidad, producción, ingeniería, mercadotecnia y recursos humanos. Y estas funciones han estado organizadas por estructuras jerárquicas. Todos han tenido un jefe que realmente es el que toma las decisiones. La competencia global requiere velocidad, flexibilidad y respuesta al cliente, conceptos que no se pueden lograr en estas organizaciones tradicionales por funciones y jerarquías. Las empresas han encontrado que deben de ser más orgánicas, es decir, deben ser organizaciones que aprenden y crecen para sobrevivir en el nuevo mercado global. Como resultado, los trabajadores hacia los niveles inferiores de nuestras organizaciones tienen que ser facultados para ahora tomar decisiones importantes que afecten a todos, y el uso de equipos multifuncionales para la solución de problemas y para la creación e implementación de estrategias se ha convertido en una norma. En el caso de la mayoría de los competidores internacionales exitosos, estos equipos son multifuncionales y multiculturales, lo cual pone en conflicto culturas nacionales y estilos profesionales. La reingeniería en el contexto global requiere la mezcla de culturas profesionales y a veces de culturas nacionales. Esta mezcla introduce conflicto adicional en razón de los mapas o marcos profesionales que los trabajos de una empresa llevan al nuevo equipo de trabajo. La cultura profesional de ingenieros o contadores es muy diferente a la cultura profesional de los vendedores o gerentes de recursos humanos. De estos tres ejemplos, podemos ver que cualquier reestructuración requiere la mezcla o hibridación de culturas corporativas. La relocalización requiere una especie de amalgama, o por lo menos un mayor entendimiento de culturas nacionales. Y la reingeniería requiere la adaptación de culturas profesionales y a veces de culturas nacionales.
Analicemos ahora algo de la sabiduría que surge del estudio de la efectividad transcultural en nuestro esfuerzo para explorar soluciones creativas a la solución de conflictos. Esencialmente, diferentes antecedentes de historia, idioma, religión y medio ambiente conllevan a diferentes supuestos sobre lo que debiera o tuviera que ser. Estos supuestos generan variadas interpretaciones de una misma realidad que resulta en diferencias de percepción individual, es decir, sistemas sociales, políticos y económicos. Un ejemplo pudiera ser la diferencia de tradiciones jurídicas entre países. En la mayor parte de Estados Unidos, el código inglés es la tradición. Desde esta perspectiva, una persona es inocente hasta que le comprueban su culpabilidad. En México y gran parte de los otros países latinoamericanos, el código romano es la tradición. Desde esta perspectiva, una persona es culpable hasta que se le prueba ser inocente. Estas tradiciones legales distintas son el resultado de que Estados Unidos fue colonizado por Inglaterra, mientras que América Latina lo fue por España. La armonización internacional es una opción eficaz para la resolución creativa de conflictos. El TLC de Norteamérica es un excelente ejemplo de este concepto de armonización entre instituciones de origen jurídico distinto. Los problemas de interpretación por razones culturales o diferencias de percepción son frecuentemente el corazón de los conflictos, generando sentimientos incómodos y consecuencias no intencionales entre los participantes en transacciones internacionales. Es esencial reflexionar que aunque los acuerdos a tratados sean entre organizaciones, como por ejemplo un convenio empresarial para formar una coinversión o un tratado entre países como el TLC, son las personas quienes los formulan y los operan. Los individuos somos los representantes y los conductos para realizar los acuerdos y el comercio. Un ejemplo de una mala interpretación que puede llevar a consecuencias no intencionadas puede ser el caso del diálogo entre un japonés y un occidental. Cuando un japonés dice sí o hai, como frecuentemente lo hace, en el occidente nosotros lo interpretamos como que está de acuerdo. Sin embargo, la interpretación adecuada es lo escucho o estoy entendiendo lo que usted dice, no que está de acuerdo. El occidental pudiera salir de este diálogo creyendo que ya logró un acuerdo, mientras que el japonés sale del mismo diálogo simplemente creyendo que ha tenido una buena conversación. El reto de manejar esto positivamente implica amoldar el conflicto hacia una forma constructiva. Por ejemplo, ventilar aspectos de controversia, facilitar el aprendizaje y la ganancia para todos, o desarrollar confianza y apertura. Esto se inicia entendiendo los diferentes componentes relacionados con el conflicto específico. El manejo de conflicto debe de atender 5 elementos básicos. 1. La fuente del conflicto y su procedencia. Se da por razón de tener valores diferentes, metas y objetivos en competencia, diferentes metodologías de trabajo y demás. 2. El contexto del conflicto. Por ejemplo, ¿cuál es la historia del conflicto? ¿Cómo afectan a este conflicto los factores culturales y organizacionales? ¿Qué inversiones están dispuestas las partes a hacer para resolver el conflicto? 3. El poder relativo de las partes en el conflicto. Básicamente, ¿cuál es el balance de poder en el conflicto? 4. Las reacciones de las partes en el conflicto. En otras palabras, ¿qué tan conscientes están los participantes en el conflicto, del origen de este y de los aspectos de contexto? Y 5. La importancia estratégica del conflicto, especialmente de su resolución para las partes. La posibilidad de entender o manejar estos 5 elementos básicos depende en gran medida de la comprensión del proceso de la comunicación y de los obstáculos para una comunicación eficaz derivados de las interacciones entre culturas distintas. Los investigadores nos dicen que el proceso de comunicación se inicia cuando un comunicador envía un mensaje y el receptor lo recibe, pero lo distorsiona por razón de sus percepciones particulares. Cuando el receptor responde, las mismas diferencias entre su mensaje enviado y el recibido ocurren también. Desafortunadamente, este marco de referencia es demasiado simplista para ilustrar la complejidad de la comunicación transcultural, la comunicación a través de fronteras nacionales, organizacionales o profesionales. Veamos más bien un marco conceptual que es más cercano a la realidad. Como podemos ver de este diagrama, nuestros marcos culturales son filtros que distorsionan a la comunicación, así como lo son una variedad de otros elementos como el etnocentrismo, las atribuciones erróneas del lenguaje. Recuerden el ejemplo ya mencionado del diálogo entre el japonés y el occidental.
los estereotipos, las reglas de etiqueta, el comportamiento no verbal. Los especialistas del comportamiento nos dicen que más del 90% de nuestra comunicación es simbólica y no verbal. También tiempo, lugar y tema, y hay algunos temas que en algunas culturas no se pueden discutir: estatus y poder, estilo y lenguaje. Veamos cómo estos marcos culturales afectan a un encuentro en el mundo de los negocios internacionales. En México, las relaciones personales siempre son primero, y esto hace que los negocios se conduzcan sin problemas. La Virgen que a mi frente, tocada con sus labios dulcemente, ya con esta experiencia que tienes en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer guarida y ¡Hey, mi hermano! ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? mucho gusto. ¿Qué te trae por aquí? Encantado de saludarte, señor. Es un placer. Cuánto gusto. ¿Y los niños cómo están? Muy bien, gracias, en el colegio. Buen provecho. Señor Thompson, disculpe que llegue un poco tarde. Sí, de repente pensé que tenía equivocado el restaurante. No, déjeme pedir una botella de brandy. Armando, por favor, 2 copas de brandy añejo, presidente, por favor. Gracias. Tome asiento. ¿Viaja su familia con usted? No, en esta ocasión no. Ah, qué lástima. Imagínese viajar al extranjero sin sus seres queridos. Puede ser una experiencia muy tediosa, ¿no cree? Pues yo viajo mucho y hasta a veces se me olvida cómo es mi esposa. Llevo tanto tiempo promoviendo este nuevo diseño de equipo que tenemos. Ah, sí, quisiera platicar sobre nuestro nuevo sistema. Dígame, ¿ha visitado alguno de nuestros lugares turísticos? No. Ah, la arquitectura es tan hermosa. Creo que refleja nuestra herencia española, pero también nuestra identidad mexicana. Sí, ha de ser bella. Por ejemplo, nuestra catedral fue construida en el siglo XVI, en la época colonial. Me encantaría llevarlo allá. Quizá más tarde. Gracias, pero creo que ahora no. Ah, la verdad es que este es un viaje de negocios. Quería platicar con usted las ventajas del nuevo sistema. Señor Thompson, tenemos un dicho que dice que uno trabaja para vivir, uno no vive para trabajar. Uno no debe dejar que los negocios interfieran con los placeres de la vida. Nuestra ciudad es realmente magnífica, rica en historia, arte. Es una ciudad maravillosa, hermosa, y de verdad espero hacer negocio aquí. Y este es nuestro último catálogo. Creo que le va a gustar cómo hemos mejorado nuestro equipo. Es el más avanzado del mundo y a un precio muy razonable. Aquí está el brandy que le mencioné, ¿ve? Es el mejor brandy del mundo. Salud. To your health. ¿Qué quiere decir a su salud, señor Thompson? Ahora, deje mostrarle nuestro más reciente modelo, el 723. Y quisiera enseñarle unas gráficas y estamos intentando... Esta música es preciosa. Now we're trying to compare kind of the work you did last year with. Well, I've got some figures for you. El americano estaba recibiendo muchas señales de lo que el señor Herrera esperaba de él. El señor Herrera indicaba que había una bella catedral que quería el señor Thompson visitara. Era algo de mucho orgullo para el señor Herrera. Representaba su cultura. Y si el señor Thompson hubiera prestado atención y se hubiera entusiasmado, la probabilidad de cerrar una negociación hubiera sido mayor que el insistir en el contrato. Este señor Thompson no me estaba hablando a mí, se estaba hablando a sí mismo. Le estaba hablando a su catálogo, ventas y catálogo, era todo. No, en ningún momento se me ocurriría firmar ese contrato. Para nada, señor Thompson. Esa no es la manera de tratar negocios en México o Latinoamérica. ¡Ja! ¡Salud! El proceso de comunicación transcultural es muy complejo. Veamos un pequeño ejemplo que ilustra la complejidad, haciendo notar los patrones de interrupción utilizados por negociadores de 3 culturas diferentes. En los Estados Unidos, el formato es de diálogo alternado. Yo le hablo, luego usted habla. No nos interrumpimos uno al otro y no creamos largos retrasos o pausas en la conversación. En Japón, el patrón común incluye periodos de silencio.
Yo hablo, después usted piensa sobre lo que yo dije y enseguida usted responde. Sería impropio y descortés responder inmediatamente. En Brasil y en muchos otros países latinoamericanos, yo hablo y usted interrumpe antes de que yo haya terminado. Esto no es señal de falta de respeto, sino que estamos ambos tan inmersos en los mismos pensamientos que nos podemos contestar de inmediato. Imagínese la frustración potencial y el conflicto que un brasileño y un japonés experimentarían en una negociación tradicional o aún reflexionando sobre algún viaje conjunto de pesca. No obstante obstáculos reales como estos, la negociación flexible es frecuentemente la mejor solución para suavizar obstáculos entre socios comerciales. Si el valor del intercambio es alto, como suele ser el caso en transacciones de negocios, particularmente en las alianzas, si el mantener la relación es importante, si el compromiso con el socio es importante, si el tiempo es amplio y suficiente, si la confianza es alta y hay muy poca diferencia de estatus o poder entre los socios, donde ellos se ven como iguales, entonces la negociación es la mejor estrategia para resolver diferencias entre ellos. Otras alternativas pudieran ser el ceder a concesionar, lo cual involucra dividir la diferencia por mitades o aplicar el criterio de tomarlo o dejarlo. Sin embargo, si la intención de la interacción es enfrentarse y manejar el conflicto, entonces existen otras alternativas. Este marco conceptual da cabida a una serie de estrategias alternativas que podemos implementar en la práctica. La de evadir significa pretender que el conflicto no existe. La de discutir implica fomentar una resolución de ganador-perdedor. La de ceder implica dividir las diferencias. La de suavizar significa estar de acuerdo en no llegar a un consenso. La de solucionar el problema implica enfrentar las inconformidades y buscar su resolución de principio a fin conjuntamente. Esta última estrategia ofrece el mayor potencial de creatividad para la resolución de conflictos. La solución del problema puede ser exitosa solamente en un contexto donde existe una alta estima o preocupación por uno mismo o por nuestra organización, así como por las del socio en cuestión. Este es el contexto real en el que se encuentran muchos competidores a nivel global hoy en día, especialmente aquellos que están utilizando alianzas y organizaciones que aprenden para competir. Los negociadores que trabajaron para lograr el TLC de Norteamérica, por ejemplo, aplicaron esta estrategia de solución conjunta de problemas. Las relaciones con sinergia o atracción cultural crean nuevas formas de administración y organización que trascienden las culturas individuales de los socios. La creación de una sinergia cultural es un enfoque particular dentro de la estrategia de solución conjunta de problemas que nos ofrece una gran oportunidad para mejorar los resultados de negociaciones internacionales y para la resolución más efectiva del conflicto. En el proceso de crear sinergia cultural, básicamente las partes explican o describen la situación en cuestión desde sus distintas perspectivas culturales: americana contra mexicana, Seagrams contra tropicana peninsular, ingenieril contra administrativa, etc. Un ejemplo que involucra una interacción canadiense-egipcia pudiera ilustrar esto mejor. Un ejecutivo egipcio, después de atender socialmente a su invitado canadiense, le propuso una conversión en un negocio. El canadiense, fascinado con el ofrecimiento, sugirió reunirse la mañana siguiente con sus abogados respectivos para formalizar los detalles. Los egipcios nunca llegaron a esa reunión. ¿Fue el problema que los egipcios no fueron puntuales, que los egipcios estaban esperando una contraoferta o que su abogado no estaba disponible en Cairo? Ninguna de estas explicaciones del canadiense era la correcta. Más bien, era la diferencia de estilo de negocio entre las culturas. El segundo paso en el desarrollo de sinergia cultural es el tratar de identificar o explicar los supuestos culturales que están detrás de las diferencias. El conflicto en el ejemplo precedente se debió al significado percibido de la invitación de los abogados. El canadiense interpretó la presencia del abogado como un elemento para facilitar una negociación exitosa, mientras que el egipcio la interpretó como una señal de desconfianza del canadiense respecto a su compromiso verbal. ¿Cómo puede usted hacer un negocio con un socio que no confía en usted? En el tercer paso para crear sinergia, los socios evalúan sus traslapes culturales, es decir, similitudes y diferencias. Aquí tratan de determinar esas diferencias, pero también el terreno común, el cual puede ser el sostén para una resolución creativa del conjunto. Un cuarto paso es la creación de alternativas con sinergia cultural, nuevos procedimientos basados, aunque en, pero no limitados a, las culturas involucradas. Algunos ejemplos pudieran ser el uso de técnicas formales alternas de resolución de disputas, tales como la conciliación, mediación y arbitraje para evitar el litigio tradicional entre socios de negocios. El establecimiento de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales entre gobiernos es otro buen ejemplo de este tipo de arreglos.
Los socios pueden así seleccionar la mejor alternativa, aquella que sea culturalmente aceptable por todos y que cumple con la meta y objetivos de su respectiva organización. Finalmente, los socios implementan la solución con sinergia cultural. Un ejemplo aquí nos pudiera ser útil. Los representantes de ventas de cierta empresa de carga aérea de Estados Unidos con operaciones en Asia generalmente prometían a sus clientes fechas y horas específicas de llegadas de sus vuelos y de su carga. Sin embargo,